Muy buen día para todos. Mi nombre es Sauret Larrada, estudiante de quinto semestre de la Universidad de La Guajira, y junto con mis compañeras Andrea Medina, Chauni Bermúdez, Nancy Gámez y Carol Jiménez, de manera de conversatorio daremos un tipo de comparación acerca de la cultura árabe, anterior entrevista que hicimos, y con nuestra cultura mestiza. Esperemos que les guste y que pues estén muy atentos a estas comparaciones que haremos, que quizás no lo habíamos tenido en cuenta. Bueno, como primer punto en la entrevista tocábamos que qué era lo que significaba para el árabe la familia, y el entrevistado mencionaba que para ellos la familia era lo más importante, empezando por su madre, luego venía su padre y luego sus hermanos, que entre ellos no podrían discutir ni pelear, que no se les podría faltar el respeto de ninguna manera. Para ellos era un pecado mortal a sus padres, ni con una palabra ni con una actitud. Mencionaba que era una familia bastante extensa, ya que ellos consideraban que los vecinos, amigos, para ellos era familia. Para nosotros, al contrario, de pronto podríamos decir que la familia es un poco más cerrada, es como una familia pues nuclear. Se dice que pues la familia para nosotros también es importante, es una unidad de amor, de aprendizaje, pero que actualmente vemos también que esta familia no solo es como pues la conocemos tradicionalmente, o lo que para ellos es familia, que es mamá, papá, hermanos y demás, vecinos, amigos. No, para nosotros de pronto la familia, si es una familia tradicional, es mamá, papá, hermanos, hasta ahí llega nuestra familia. Y quizás pues los otros pues son demás familiares, pero que no hacen parte de nuestro hogar y que de pronto no consideramos, incluso a veces ni siquiera conocemos las personas que viven a nuestro lado, a nuestros vecinos o a los amigos, pues los consideramos como eso, amigos, pero que no hacen parte de nuestra familia. Hola, mi nombre es Andrea Medina y el día de hoy voy a explicar la diferencia entre el noviazgo en la cultura árabe y el noviazgo en nuestra cultura. Primeramente, como nos venía mencionando en la entrevista, nuestro amigo Yusef nos contaba que en la cultura árabe el noviazgo es de una manera muy distinta a la cual nosotros vemos aquí pues, hoy en día. Una de las principales diferencias que hay entre el noviazgo de la cultura árabe y el nuestro es que el chico se acerca principalmente hacia la familia de la chica, teniendo en cuenta acá al padre, a los hermanos, a los tíos, pero más que todo la cabeza vendría siendo el padre. En nuestra cultura, pues hoy en día nos podemos dar cuenta de que esto claramente no se ve, ya que como podemos observar, la gran mayoría, por así decirlo, por no decir todos, los chicos tienden a tener novias como, por decirlo así, una edad promedio de los 13. En cambio, en aquella empieza, o es permitido tener novios desde los 18, y en la nuestra no todo el tiempo los chicos llegan principalmente a hacer del padre a pedirle a la chica que sea su novia. En cambio, allá se acercan principalmente hacia la familia, hacia el padre, a pedirle permiso si la puede conocer primeramente, ya que estos tienen ciertas reglas que se deben cumplir referentes hacia su cultura. En cambio, en la nuestra pues no son como necesarias pues esas reglas, ya que los chicos hoy en día tienen, pues por decirlo así, pues esa libertad, bueno, no sé si se escucha bien, pero esa libertad o ese libre albedrío, o se sienten independientes de ese tipo de relaciones que estos llegan a tener. También tengamos en cuenta que en la cultura árabe no se permite el noviazgo homosexual, ya que a estos les parece una falta de respeto, porque tienen ciertas reglas, o su libro, el Corán, pues dice, en lo que nuestro amigo Yusef nos vino explicando, que eso no está permitido en su religión.
Y en nuestra cultura hoy en día pues es algo que se ve muy común, se ve muy frecuente y es algo que han normalizado hoy en día, cosa que ellos no lo ven bien. Y nosotros pues, por así decirlo, nos hemos estado como acostumbrando, pues obviamente con el mismo respeto que ellos se merecen, pues la cultura árabe también se los da, pero no lo comparten, por así decirlo. Mi nombre es Carol Jiménez y a continuación realizaré una comparación entre la cultura árabe y la cultura nuestra, que es la occidental, en cuanto a lo que es cómo funciona el matrimonio. Luego de haber realizado nuestra entrevista acerca de el ciclo vital familiar de la cultura árabe a un miembro perteneciente de esta cultura, nos podemos dar cuenta de las diferencias que existen entre esa cultura y la de nosotros, que es la cultura occidental. Respecto a la pregunta que realizamos acerca de cómo funciona el matrimonio en la cultura árabe, pues esta persona nos respondió que el matrimonio es algo que ellos viven de una manera espiritual y que es importante para ellos en la construcción. Esta persona nos comenta que en la cultura islámica una mujer solo puede casarse con un solo hombre musulmán, mientras que un hombre de esta cultura se puede casar hasta con 4 mujeres, siempre y cuando pueda brindarles lo mismo a todas y cada una de ellas. Nos comenta también que no existen los matrimonios homosexuales, no está permitido en su cultura. También nos comenta que en el contrato nupcial se estipulan una serie de acuerdos, los cuales debe cumplirse al pie de la letra. La persona que se encarga de verificar que se cumplan todos y cada uno de los acuerdos escritos en el contrato nupcial es un miembro de la familia de la mujer. Tiene como nombre Gali esta persona y tiene esta función. Una de las diferencias más importantes que existe entre los matrimonios árabes y los matrimonios occidentales es que antes del matrimonio no está permitido ningún contacto entre los cónyuges, de tocarse antes de, no se puede, no está permitido. Siempre que tienen algún encuentro antes del matrimonio, lo hacen en compañía o en presencia de uno de los miembros de la familia de la mujer, para evitar que haya un contacto antes del matrimonio. Cabe mencionar que en esta cultura no se está permitido contraer matrimonio si una persona ya ha tenido antes relaciones sexuales. Esto no está permitido en esta cultura. Creo que es una de las más grandes diferencias que tiene con los matrimonios de nuestra cultura, pues no es un requisito para llegar al matrimonio. No es necesario que las personas de ese vínculo matrimonial sean vírgenes, nunca hayan tenido relaciones sexuales. No es un requisito para contraer matrimonio en nuestra cultura. Otro de las grandes diferencias que existe dentro de los matrimonios árabes y los matrimonios occidentales es que en su disolución, es decir, en el divorcio, quien haya tenido la responsabilidad de terminar ese vínculo matrimonial tendrá que pagar una multa que está estipulada en el contrato nupcial. Dependiendo de lo que diga allí en ese contrato,
Así será la multa que debe pagar quien haya, por ejemplo, sido infiel. Bueno, con esto termino mi apreciación acerca de las diferencias que existen entre el matrimonio árabe y los matrimonios occidentales, lo cual ya podemos observar o escuchar que son demasiadas las diferencias desde el momento en que se va a llegar a un acuerdo para contraer matrimonio hasta su disolución. Son características diferentes entre ambas culturas en lo que es y cómo funciona. Mi nombre es Nancy Paola Cruz Gama y vengo a hablar sobre la comparación de la educación árabe y la educación en nuestra cultura. Algo que se pudo apreciar en la entrevista dada es que los niños y niñas de la cultura árabe son enviados a colegios mixtos, pero no están tan juntos a las niñas, ya que los niños están por un lado y las niñas por otro, y si en algún caso llegan a estar juntos, estos no se pueden ni tocar ni agarrar la mano. Otra cosa que nos llamó la atención es que en los colegios no los educan como amigos como comúnmente los harían en nuestra cultura, sino que los educan como si fueran hermanos, como si fueran de la misma familia. Otra cosa que llama mucho la atención es que a partir de la pubertad ya las cosas mal hechas se comienzan a castigar y se consideran pecados. Pero si es un niño de 1 a 5 años que, digamos, dice una mala palabra o hace algo malo que no debería, no es castigado ni se considera pecado, ya que es un niño inocente y apenas lo están educando. Entonces en este caso no sería castigado, solo si es a partir de la pubertad, que es desde los 11 años. Mi nombre es Chauni Bermúdez y hoy voy a hacer la comparación entre la cultura árabe y nuestra cultura. Bueno, empezaremos hablando sobre el envejecimiento. El envejecimiento en la cultura árabe, si los hijos no se quieren hacer cargo, pues la cultura de ellos, la familia, los apoya. En cambio, en nuestra cultura, hoy en día se ven muchos abuelitos abandonados y tirados en la calle, en las casas solas, en algún ancianato, porque los hijos no se quieren hacer cargo. En la cultura árabe se dice que si los hijos no se quieren hacer cargo de sus padres, pues ellos son muy creyentes y dicen que eso será castigado por Dios, o sea, por Alá en su cultura. Pero siempre van a tener un respaldo de la cultura de ellos, de su familia. En cambio, nuestra cultura es todo lo contrario. En cuanto a la jubilación, ellos trabajan hasta prácticamente 70, 80 años y aún así, si dejan de trabajar, pues los hijos se hacen cargo. No como nosotros, que por ejemplo tienen alguna profesión y les están pagando la pensión. En cambio, en la cultura de ellos, pues eso no se ve, porque su familia se tiene que hacer cargo de ellos. Y en cuanto a la muerte, en nuestra cultura se hace una celebración, ya sea en cualquier tipo de religión, una eucaristía, una prédica, depende de la religión, sea católica, cristiana, protestante, cualquiera que sea. Y se mete en un cajón, se le hace el velorio y va y pues se sepulta. En cambio, en la cultura de ellos, pues ellos simplemente le tienen que quitar toda la ropa, los limpian, nadie los puede ver porque los entierran desnudos, los tienen que envolver y tienen que ir de pie y no usan cajón y no se le hace ningún tipo de ceremonia. Muchas gracias.